Hola a todos, placer estar de nuevo con ustedes, bienvenidos a mi canal. Eh, Hoy quería hacer un video sobre inteligencia emocional porque el tema está ligado al resto de mis videos, ¿no? que tratan sobre filosofía, economía y asuntos de la vida social. Entonces la inteligencia emocional está ligada, ¿no? De hecho es el núcleo del cual surge todo, ¿no? Y siempre se dice eso comúnmente, ¿no? En la jerga popular, la primera revolución está dentro de uno mismo, etcétera, etcétera. Cuidado de no convertirse en los demonios a los que uno está combatiendo, o sea, ¿no? Ahí hay unas paradojas ahí importantes. Hay que tener cuidado. Quien luche con demonios puede convertirse en uno de ellos, dice, ¿no? Pero esa es una amenaza mediocre, ¿no? Obviamente que para destruir a un demonio hay que usar herramientas similares a este, pero no es necesario convertirse en un demonio. Ahora, es una tarea bastante compleja, eso sí, pero no debe de prevenir a nadie, ¿no? A actuar. Entonces, es un tema bien importante, este de la inteligencia emocional. Entonces, para empezar, hay una teoría, ¿no? Bien definida sobre este tema, aunque bastante escondida. Las personas inteligentes saben bien a rajatabla cómo funciona la inteligencia y el alma humana. O sea, el cerebro y el alma, ¿no? Los dos elementos más importantes en este tema. Hay gente que sabe de eso, pero nadie lo habla, no se discute, no se trata en la ciencia. En la ciencia se va a encontrar muy poco sobre este tema, o de hecho nada prácticamente, y si lo hay es de una forma difusa. El tal psicoanálisis es una gran mentira, es una cosa y una herramienta, pero es más que todo al final se volvió famosa porque no había un peligro real en las implicaciones que podía traer. Entonces, ojo, hay teorías por ahí de todo tipo sobre los perfiles humanos, etcétera, pero en general, si la filosofía fuese realmente difusa y la gente sabría bien de qué se trata todo, ¿no? Habrían guerras, o sea, se desmorona toda la sociedad actual. Pero bueno, entonces no vamos a aclarar ese tema porque es un tema bien complejo, no es nuestro objetivo, no somos especialistas en ese tema, pero es un tema que se va a tener que tratar en el futuro bastante. Y no se trata también de hablarlo o de escribirlo tampoco. La lucha humana no se trata sobre eso, ¿no? Hay que saber cosas y hay que entenderlas, y en su mayoría se queda uno con ese conocimiento, porque es demasiado complejo como para también escribirlo. Esas son las cosas que decían los filósofos, ¿no? Que no todo lo que se sabe se debe escribir, y que la oralidad es lo más importante entre los humanos. Entonces, por eso también no se hace ciencia sobre eso. Ahora, 3 emociones que uno nunca debe sentir y debe de aprender a dominar para triunfar en la vida. Son, primero, la envidia, segundo, el odio, y tercero, el miedo. Comienzo con la envidia porque la envidia es un sentimiento terrible que infecta a las personas desde muy pequeñas, y eso se aprende desde niños. Los niños son bastante envidiosos, pero luego se van civilizando a medida que crecen. Pero aunque la envidia es un motor de todas las cosas que nos rodean, es un motor grande, hay que saber dominarlo y saber cómo no afectar el alma de las personas, cómo esto no va a afectar su propia alma. Entonces, eso es una cosa bien compleja que se está haciendo mal entre los seres humanos, se está haciendo bastante mal, porque se les pasa, ¿no? Todo empieza con la envidia y termina ahí como una adicción y como una cosa que es casi normal, ¿no? Y entonces eso es el motor de la destrucción. Una persona no debe sentir envidia de nadie, y en la adultez toda persona debe llegar a concluir de que no siente envidia de nadie. Y puede ser presidente de un país, puede ser la persona más rica del mundo, una persona que hace hecho el arte más bella del mundo y que es aclamado por todos, o que se dan vacaciones de ensueño en un lugar y usted no se las puede dar. Usted no tiene por qué tener envidia de eso.
Pero bueno, eso es con los años, porque eso es un trabajo, ¿no? La envidia en las edades, ¿no? En la juventud también sirve para un motor, ¿no? De llegar a luchar y querer tener cosas y tal, ¿no? Se estructura todo de esa manera. Pero de cómo se va absorbiendo eso y de cómo se va dirigiendo ese sentimiento en las personas, es como de esa manera va a tratar la sociedad a esa persona. Le va a dar muchas cosas, porque esa persona se va a vender a otros menesteres, ¿no? Bajos, porque ya su envidia lo controla. Entonces ahí es que viene todo el problema. Segundo, el odio. El odio, señores, o sea, no hay que odiar a nadie. Y sobre todo las personas que lo odian a uno, odian porque es el sentimiento más fácil que existe. Es mucho más fácil odiar que amar. Es mucho más difícil amar en estos tiempos en que vivimos ahora, ¿no? Entonces, ojo con eso. Odiar es muy fácil porque es donde andar ahí destruyendo a la otra persona, hacerle campañas de difamación, justificar, ¿no? Como que yo no tengo, o sea, yo tengo que odiar porque tengo que odiar y justificar todo ese sentimiento hacia otros porque el mundo fue malo conmigo, etcétera, etcétera. Eso no es la vida. Hay que ser más inteligente que eso. Entonces, ojo con eso. El odio es casi lo mismo que el amor. Entonces, si usted va a odiar a alguien, tiene que ser simplemente la persona que ama. Nadie más en este mundo. Entonces, cuidado, porque todo el mundo se va a acercar a usted para crear conflicto, porque quieren ese odio suyo. Porque el abuso, las personas sometidas al abuso, terminan amando a su abusador, ¿no? El famoso síndrome de Estocolmo, lo que se llama en inglés trauma bonding, los enlaces de trauma, ¿no? Es abusar a alguien para que esa persona se enamore de algo, porque está sintiendo algo. Usted es abusado y va a odiar a la persona de donde viene ese abuso. O sea, hay mucha sutileza de dónde vienen los abusos, pero hay que saber de dónde viene al final. Y eso siempre se puede distinguir. Y esta persona no va a hacer el abuso directamente. Y ahí está la teoría psicológica que no se habla nunca, ¿no? El ciclo del abuso narcisista, que es el que domina el mundo. Ese ciclo, si usted no lo sabe, anda perdiendo su tiempo después de cierta edad, ¿no? Entonces, el abuso existe para que el sujeto abusado se enamore del abusador. Entonces, ahí está. Y para una serie de cosas, no simplemente para amor emocional o sexual, sino para todo tipo de enlaces, ¿no? Pero ojo con eso, que ahí está el centro de todo. Entonces, a mí me da risa como viene alguna gente intentando eso conmigo todo el tiempo, y yo simplemente ignoro. Usted ignora muchas cosas, porque si uno odia a las personas que lo abusan, ¿cómo va a terminar? Dominado, ¿no? Entonces, ojo con eso. Después, el otro sentimiento es el miedo. El miedo no se debe de experimentar. Es normal a cierta edad y tal, y es normal tener ciertos pequeños dosis, pero el miedo ¿de qué le vas a tener miedo al mundo? En el mundo todos nos vamos a morir. Entonces, todo el ciclo del abuso narcisista está guiado para crear miedo en las personas, debilitarlas y controlarlas. El miedo bloquea a las personas a hacer cosas. Entonces, ojo con eso. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es el coraje de lo que uno debe hacer o no debe hacer. Porque también quieren que uno sea un payaso y haga todo lo que se te pone enfrente, y no es así. Hay que ser selectivo por las cosas que uno va a luchar en la vida. Y en ese momento no hay que tener miedo. Ahora, el miedo es complejo, es una cosa bien bioquímica en el cerebro, y los seres que nos rodean saben cómo crear ese sentimiento, pero usted no lo debe simplemente tener ese sentimiento. Hay que superarlo, hay que superar el miedo a la muerte, hay que superar todo, y es algo que hay que evitar a toda costa, pero eso viene natural, ¿no? El valor de la persona, su fundamento, la construcción de su propia alma y la sabiduría te va a llevar a que el miedo no pueda entrar, simplemente, porque no es cualquier persona que va a decidir de un día para otro, ya no voy a tener miedo y no voy a experimentar esa sensación. No, así no pasa. Es una construcción compleja y de todos los días, un trabajo de su propia persona
para no tener miedo. Sobre todo domar los vicios, ¿no? Usted no tiene vicios, no tiene nadie que lo vaya a dominar, ni tampoco tenerle miedo a nada. Esa es una cosa importante en el mundo. Entonces, ojo con eso, los dejo. Otro concepto importante, no el concepto de los vicios. ¿Quién define el concepto de los vicios? Los infiernos nos dan todo el placer para dominarnos. Gautama decía, eliminar el placer elimina el dolor. Pero es una cuestión bastante escapista, ¿no? Del budismo es bastante escapista, porque entonces no habría mundo, estaríamos todos monjes, convertidos en monjes, estaríamos en monasterios y todo. No, tampoco es así. O sea, obviamente el humano busca el placer y ya tenemos los placeres ahí puestos. Ahora, usted dominar esos placeres y que ellos no lo dominen a usted es lo principal. Y entonces ahí es que no va a sentir todas esas emociones que estaba hablando anteriormente. Entonces los vicios son muy importantes, es un tema súper importante que usted tiene que dominar para que nada lo domine a usted. Alcohol, drogas, sexo, amor, porque hay adicción al amor, adicción a las cosas materiales, adicción a un montón de tipos de cosas, cigarros, el dinero, obsesión con el dinero es algo malo. Pero el vicio más grande en la vida es el vicio de la injusticia, ¿no? Como dicen los filósofos griegos, es el vicio de la injusticia, que ese también es un vicio bien jodido y bien complejo, que es el que domina todo lo demás. Entonces, para esos que lo tienen, ¿no? Cuidado con eso, porque también es un vicio, porque hay personas que dicen que no beben, no hacen nada, no tienen ningún vicio, pero están en otras cosas, así que complejo. Bueno, eso es todo, los dejo ahí, que tengan un fantástico día. Este tema es súper importante y está relacionado a todo lo demás, a toda la sociología, la economía, la filosofía, etcétera, ¿no? A la vida nuestra en el planeta. Bueno, adiós.